Sí, doctor, buenos días. Buenos días, van a disculpar, he tenido dificultades acá en conectarme, pero ya estamos. Bien, el metabolismo, hoy en día vamos a empezar, tenemos dos sesiones para desarrollar, dos sesiones y media, o sea, 5 horas, para desarrollar ese tema que es sobre metabolismo de carbohidratos. En realidad, cuando hablo de metabolismo de carbohidratos, me vamos a referir a dos aspectos, lo que es el aspecto catabólico o degradativo y lo que es la síntesis o anabolismo. Esos dos aspectos involucran lo que es metabolismo en general. Bien, ya ustedes en el anterior capítulo que han hecho con el doctor Aquino han hablado sobre metabolismo, sobre digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. Por lo tanto, yo me voy a limitar entonces ya a hablar solamente ya del metabolismo, suponiendo de que ya ustedes conocen, o bueno, ya ustedes ya saben sobre la base de que los carbohidratos, una vez que están en circulación, en este caso la glucosa, se va a someter a un proceso degradativo que vamos a empezar ahora. La competencia la tienen acá, justamente una competencia general, donde indico de que ustedes al acabar el capítulo están en la capacidad, tienen la suficiente, son competentes para poder describir el rol metabólico que cumplen los carbohidratos, en especial de la glucosa, en diferentes condiciones fisiológicas, los mecanismos que los regulan y sus implicancias en estados patológicos con precisión y citando ejemplos. Perdón. Luego tenemos aquí unas competencias específicas que son ya prácticamente la forma más detallada de cada uno de los aspectos que vamos a tomar en este capítulo. El temario o el contenido es el siguiente. Una introducción, glicólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, luego veremos lo que es el ciclo de Krebs, luego la degradación completa de la glucosa hasta CO2 y agua, vía del fosfogluconato y pentosa fosfato, y degradación de la fructosa. Eso es lo que corresponde a lo que es el proceso degradativo. Y luego veremos en una siguiente parte la síntesis de carbohidratos. Hablaremos aquí de lo que es la gluconeogénesis, lo que es la síntesis de glucógeno y lo que es la degradación de glucógeno. Y finalmente, cuadros caracterizados por almacenamiento de glucógeno, que se denominan glucogenosis. De eso trata todo el tema sobre metabolismo de carbohidratos. Miren, cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos en general, nos estamos refiriendo mayoritariamente al metabolismo de la glucosa. Cuando seguramente ya ustedes ya lo han visto en el capítulo anterior que han descrito, previos. ¿Cuál es el carbohidrato más abundante de la dieta? De hecho, me van a decir ustedes, son los almidones, pues. Almidones que están en todas partes. Comemos pan, estamos comiendo almidones. Estamos comiendo fideos, almidones. Papas, almidones. Arroz, almidones. Prácticamente el carbohidrato más abundante que tenemos en la dieta son los almidones. Claro que también por allí, cuando ingerimos carne, pues también estamos ingiriendo mayormente otro carbohidrato que es el glucógeno. Y aparte de eso, algunos disacáridos, como es el edulcorante, que es la sacarosa, y cuando tomamos leche, la lactosa. Y aparte de eso, pues, también tenemos otros azúcares, otros monosacáridos, que se encuentran en menor proporción en las frutas, o sea, ya como monosacáridos, pero son de una manera bastante minoritaria. La que más abunda prácticamente es la glucosa. Y por tanto, el metabolismo que reina, que predomina en cada una de nuestras células, es, cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, prácticamente es la vía metabólica de la glucosa. Y esa vía metabólica o degradativa de la glucosa se inicia con una que es común para todas las células. ¿Cuál es? La glicólisis. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la glicólisis o vía glicolítica, o sea, para ser más exacto, esta etapa. Hablaremos de la glicólisis, qué etapas enzimáticas comprende, qué cofactores tiene, cuánto de energía le constituye o tiene como ganancia la célula cuando realiza esta etapa, y luego cómo se regula y cuál es la importancia. Esto es lo concerniente a dónde ocurre.
principalmente. Bien, entonces aquí empezamos. ¿Qué es la glicólisis? ¿Cómo la definimos a la glicólisis? La glicólisis es es el conjunto de 11 etapas enzimáticas que conducen a un mol de glucosa a convertirlas en 2 moles de lactato. Si es que esto ocurre en condiciones de anaerobiosis, es decir, ausencia de oxígeno y de mitocondrias, lógicamente. Esa es la vía glicolítica, una secuencia de 11 etapas enzimáticas que ocurren en condiciones de anaerobiosis, es decir, ausencia de oxígeno, y que conducen a un mol de glucosa hasta 2 moles de lactato. Este proceso ocurre en el citosol, en el citoplasma de todas las células. Cuando este proceso ocurre en presencia de oxígeno y mitocondrias, la vía glicolítica tiene una ligera variante. Sigue ocurriendo en el citosol, las mismas características, solo que no son 11 reacciones, sino son solamente 10. La última reacción ya no ocurre. Aquí la glucosa se convierte no en 2 moles de ácido láctico, sino en el previo, que son 2 moles de ácido pirúvico o piruvato. Pero sigue siendo en el citosol y con las mismas características. A eso se le llama, algunos autores denominan la glicólisis aeróbica, pero sigue siendo glicólisis y sigue ocurriendo en el citosol. Bien, ¿cuál es la importancia? La importancia de la vía glicolítica es, obviamente yo le puedo decir que son 3, puedo aumentarle alguna más de repente. La función o importancia energética. Cuando digo importancia o función energética, es que a través de estas 11 etapas enzimáticas que están aquí, a través de esas 11 etapas enzimáticas, la producción neta son de 2 ATPs, que la vamos a contar después. Esa es la función energética. Bueno, miran ustedes, pero 11 etapas enzimáticas para tan poquito, para 2 ATPs, pero en realidad, claro, cuando hablamos de una célula que solamente va a realizar glicólisis hasta lactato, pues realmente 2 pareciera que es poco. Pero para algunos organismos que, por ejemplo, no pueden llevar a cabo la degradación aeróbica, por ejemplo, ¿cuáles? Las que no tienen mitocondrias o viven en ausencia prácticamente de oxígeno. Por ejemplo, los hematíes, ¿de dónde obtienen energía los 120 días promedio que estos viven? Pues entonces la vía glicolítica es la que les proporciona esta energía. Esos 2 ATPs se constituyen prácticamente adquieren una importancia muy grande. Claro que para el resto de células que llevan vida aeróbica, esos 2 ATPs quedan prácticamente, es poco. Pero de todas maneras, eso no es solamente la importancia. También, si no fuera la vía glicolítica, la glucosa no podría proseguir la vía aeróbica posterior a nivel de mitocondrias, porque la glucosa no ingresa a la mitocondria. Si tuviéramos la posibilidad de inyectarle glucosa a la mitocondria, la matamos, la intoxicamos. Es un compuesto que no puede entrar. Y por tanto, entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo podemos aprovechar todo el potencial energético que tiene la glucosa? Ya que esta realmente ocurre a nivel mitocondrial, en presencia de oxígeno. Pues realmente gracias a la vía glicolítica, pero ya en condiciones aeróbicas. Es decir, esa glucosa se convierte en ácido pirúvico. Y es el ácido pirúvico el que puede ingresar fácilmente a la mitocondria y proseguir todo el proceso degradativo aeróbica con la obtención de grandes cantidades de ATP. Si no fuese por la vía glicolítica, la glucosa no se hubiera convertido en piruvato, es decir, en la glicólisis aeróbica. Por tanto, a eso se refiere de que la glicólisis también se constituye en una antesala, en una vía que prepara, la acomoda a la glucosa para que bajo la forma de piruvato sea el representante que vaya a la mitocondria y prosiga la degradación aeróbica con gran producción de energía recién. Y además, no todos los intermediarios que vamos a ver ahorita, estos que están por aquí, que los he escrito, no todos estos necesariamente tienen que llegar a lactato o piruvato. En muchas circunstancias, dependiendo
de los requerimientos de la célula, muchos de estos sustratos, de estos intermediarios, pueden ser orientados, dirigidos a otras vías. Por ejemplo, síntesis de glicerol, síntesis de algunos aminoácidos. O sea que también se presta para ellos. Además, también aquí no lo he puesto, también la vía glicolítica, de sus 11 etapas enzimáticas, 3 de estas son termodinámicamente irreversibles. Es decir, que ocurren en un solo sentido, no pueden ocurrir en sentido contrario. Pero las demás, las restantes, son fácilmente reversibles. Esas reacciones que son fácilmente reversibles en la vía glicolítica también van a servir para que en ciertas circunstancias la célula pueda llevar a cabo la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos. Esa es la denominada gluconeogénesis. La gluconeogénesis, vamos a ver más adelante, es un proceso que mediante el cual muchos compuestos, valiéndose de unas etapas que son fácilmente reversibles en la vía glicolítica, también permiten, se aprovechan para conducirlos hacia glucosa. Bien, esta vía glicolítica que le estoy comentando, estas 11 etapas enzimáticas, por cuestiones didácticas se le ha separado en dos fases. Una fase preparativa y una fase de rendimiento o fase productiva. En esta primera fase consiste en una fase en la cual la célula tiene que invertir, tiene que arriesgarse e invertir 2 ATPs. Y en la segunda fase viene ya la fase de producción. Vamos a ver que al final, acá se van a requerir 2 ATPs y aquí se van a producir 4. 4 menos 2, el balance neto va a ser 2 ATPs. Cuando se ha convertido la glucosa en 2 moles de lactato o 2 moles de piruvato, siguen siendo 2. La primera fase, la preparativa o de inversión con consumo de ATP, consiste en que una vez que la glucosa ha ingresado a cada una de las células, esta tiene que fosforilarse. Ingresa la glucosa e inmediatamente es fosforilada. Ingresa glucosa y se fosforila en la posición 6. Esta fosforilación en la posición 6 ya básicamente implica de que la glucosa fosforilada ya no puede salir. El fosfato prácticamente, glucosa sin fosfato ya es impermeable. Glucosa ingresa y una forma de evitar que se le escape es fosforilarla. Y esto lo hace una enzima que se llama exoquinasa, que está presente en todas las células. Y tiene una Km para glucosa bastante baja, quiere decir que tiene una alta afinidad por glucosa. También puede fosforilar a otras hexosas, pero lo hacen con Km mayores, quiere decir con menos afinidad. En cambio, glucosa es su sustrato de preferencia. Esta exoquinasa cataliza entonces la fosforilación a expensas de ATP, el que requiere de iones magnesio. Cuando esta glucosa se eleva demasiado en concentración, también niveles altos de glucosa pueden inhibir, bloquear la propia exoquinasa. De esta exoquinasa se conocen muchas. Hay varias isoenzimas, exoquinasa 1, la 2, la 3 y la 4. Esta exoquinasa 4 más es conocida como glucoquinasa. Esta glucoquinasa es propia y exclusiva del hígado y páncreas. No existe en otro, no se expresa en otro tejido. Mientras que las exoquinasas 1, 2 y 3, principalmente la 1, está universalmente distribuida en todas nuestras células. Mientras que la 4, más comúnmente llamada como glucoquinasa, trabaja en el hígado y solo lo hace cuando hay niveles altos de glucosa. Quiere decir que su Km es bastante alta. Al decir alta quiere decir que su afinidad no es tan grande, pero solamente funciona cuando hay glucosa elevada. Y eso ocurre, lógicamente, cuando ingresamos de la dieta grandes cantidades y a nivel de hígado, esta glucoquinasa hace ese trabajo. Bien, sea una o sea la otra, este proceso es termodinámicamente irreversible. No puede ocurrir la relación de aquí para acá por la isoquinasa. Para que esto ocurra, pues tendrá que haber otra enzima que le quite el fósforo y así esta glucosa puede quedar así libre, como glucosa libre. Bien,
Una vez que se ha convertido glucosa en glucosa 6-fosfato, ya en el citosol, miren, por acción de una isomerasa, una glucosa fosfato isomerasa o una fosfoglucoisomerasa, en un proceso fácilmente reversible, va a isomerizarse de glucosa a fructosa. Sigue siendo hexosa, solo hemos cambiado de forma nomás, pues se ha convertido en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato ahora está mostrando el carbono 1 para ser fosforilado. Y esto lo hace en el siguiente paso. En un proceso termodinámicamente irreversible nuevamente, a expensas de ATP, iones magnesio, una enzima que se llama fosfofructoquinasa, fosfofructoquinasa tipo 1, va a fosforilar la posición 1 de la fructosa, convirtiéndola en fructosa 1,6 bi o bisfosfato. Esta fructosa 1,6 bisfosfato, por acción de una aldolasa, que es una liasa, va a escindir a esta hexosa, la va a partir en dos, dejando una triosa en un lado y otra triosa en otro lado. Esta triosa, una de ellas es llamada la dihidroxiacetona fosfato, y esta otra es el gliceroaldehído 3-fosfato, dos triosas fosfato, en un proceso fácilmente reversible, repito, catalizado por esta aldolasa tipo A. Estas dos triosas se pueden interconvertir entre sí, se interconvierten. Quiere decir que esta dihidroxiacetona fosfato puede convertirse en gliceroaldehído o viceversa. Pero, dado el hecho de que este gliceroaldehído prosigue el camino por este lado, esta dihidroxi tendrá que verse obligado en la necesidad que una vez formada, haciendo uso de esta isomerasa, se tendrá que convertir en gliceroaldehído si es que quiere seguir degradándose. Por lo tanto, quiere decir de que al final esta glucosa hasta aquí la tenemos convertida en dos triosas. Como esta se convierte en esta otra, podríamos decir que se ha convertido en dos gliceroaldehídos. De aquí para adelante esto va a ocurrir por duplicado. Esta primera parte es lo que llama fase preparativa o fase de inversión. Se ha gastado un ATP y otro ATP. Y aquí tenemos dos etapas, la primera y la tercera, que son irreversibles. Esta tercera etapa es la más importante desde el punto de vista regulatorio. Esta etapa va a decidir cuándo esta vía debe ocurrir muy rápido o cuándo no. ¿Quiénes la pueden inhibir? La pueden bloquear. El ATP, el citrato e hidrogeniones. Cuando se elevan los niveles de ATP y citrato, ella tiene capacidad de poder bloquear. Si se bloquea esta enzima, esta se acumula. Si se acumula esto, también se acumula el proceso de fosfato. Y si es que se acumula eso, pues termina inhibiendo aquí, frenando, para evitar un trabajo insulso. Bien, ahora veamos la fase de producción. Aquí miren, aquí estaba descrito. Primero ocurrió la fosforilación, la posición 6, con gasto de ATP. Luego, la isomerización, se convierte en fructosa, glucosa en fructosa. Luego la fructosa y fosfato se convierte por una quinasa en la 1,6, en la fructosa 1,6 bisfosfato. Y esta se descinde por acción de la aldolasa en dos triosos fosfatos. Y estas se pueden interconvertir. Esta es la fase de consumo de ATP o fase preparativa. A partir de aquí, ahora vamos a ver a dos gliceraldehídos siguiendo toda esta segunda etapa que es la del rendimiento o fase productiva. Aquí, este gliceraldehído que se formó directamente y este que se ha tenido que formar a partir de la dihidroxi. Tenemos uno por uno recurre en todo esto. Este gliceraldehído, en un proceso siguiente, catalizado por la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, se va a fosforilar y se va a oxidar. El producto de esta fosforilación y de esta oxidación se llama ácido 1,3-difosfoglicérico, que es un compuesto altamente energético. Tiene un enlace rico en energía, altamente energético, que tiene la capacidad de poder ceder uno de sus fósforos, el de la posición 1, altamente energético, al ADP. Este ADP, al aceptar, se convierte en ATP. Estamos viendo entonces aquí la formación de un ATP, pero es una síntesis de ATP en la cual no ha participado cadena respiratoria. Esta síntesis de ATP se denomina
síntesis ATP a nivel de sustrato. Aquí no hay fosforilación oxidativa, no hay cadena respiratoria. Esta es una síntesis por entrega directa de un fósforo altamente energético del ADP al ATP. La enzima que cataliza este proceso en un proceso fácilmente reversible, también dependiente de iones de magnesio, es la fosfogliceroquinasa. Este fósforo de la posición 1 se ha perdido y se ha ido para aquí. Y ahora entonces tenemos aquí convertirse ya en el 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicérico o glicerato, en un proceso a continuación fácilmente reversible, también dependiente de iones magnesio y catalizado por una fosfogliceromutasa. Lo de mutasa viene de que está mudando, cambiando de posición el fósforo de la posición 3 a la posición 2. Simplemente la ha mudado, la ha cambiado de sitio, la ha trasladado. Por eso dice mutasa. Este ácido 2-fosfolicérico, ahora, por acción de una enzima llamada enolasa, también proceso fácilmente reversible y dependiente de iones magnesio, esta enolasa, ¿qué va a provocar? Va a deshidratar. Esa deshidratación va a generar un enlace anhídrido altamente energético y el compuesto se denomina el fosfoenol pirúvico o fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato tiene un enlace energético fosfato que puede cederlo al ADP. Este ADP lo acepta, se forma un segundo ATP a nivel de sustrato, quedando convertido este ácido pirúvico, este fosfonol piruvato, en ácido pirúvico o piruvato. La enzima es la piruvato quinasa, en un proceso termodinámicamente. Así entonces hemos visto que ahora ya se ha formado el ácido pirúvico y se ha formado el ATP. Esta etapa también es otra de las etapas importantes de regulación. También, igual que lo anterior que habíamos visto, es inhibida por ATP, alanina y ácidos grasos. Y es activada por nosotros. Esto es inhibición, esto es activación. Bien, el ácido pirúvico formado aquí ahora, por acción de una última enzima, la lactato deshidrogenasa, en un proceso fácilmente reversible, o deshidrogenasa láctica, cualquiera el nombre. El ácido pirúvico se va a reducir, va a captar estos dos hidrógenos y los va a incorporar, dejando como producto el ácido láctico. Pirúvico se ha reducido a ácido láctico, aprovechando estos dos hidrógenos. Y aquí, NADH2 aquí fue oxidación, aquí fue reducción. Está habiendo una correspondencia de esa manera. Y así tenemos entonces de que cuando estas 11 etapas enzimáticas han ocurrido, han tenido que ocurrir sin mitocondrias y sin oxígeno. Esto es lo que se llama la vía glicolítica pura. Un mol de glucosa se ha convertido en 2 lactatos. Recuerden que de aquí, eso le ocurrió para un glicaldehído, igualito le debe ocurrir para el otro. Al final tenemos convertido entonces a la glucosa en 2 moles de ácido láctico, en condiciones de anaerobiosis, ausencia de oxígeno o de mitocondrias. Pero ¿qué ocurre si hay mitocondrias, como aquí le pongo? Si esto ocurriese en presencia de oxígeno, acá está el oxígeno, acá en la mitocondria, la glicólisis sigue ocurriendo en el citosol, solo que no tiene necesidad de convertirse en ácido láctico, sino que se queda simplemente aquí pirúvico, con una etapa menos. Este piruvato se introduce a la mitocondria y prosigue la vía degradativa aeróbica. A esto se denomina la glicólisis aeróbica, es decir, la glucosa ya no se convierte en 2 lactatos, sino en 2 piruvatos, pero sigue siendo en el citosol y con las mismas características. A eso se refiere de que entonces la vía glicolítica se constituye como una antesala. De no ser por la glicólisis, esa glucosa nunca pudiera haber hecho llegar acá sus carbonos. Es la glicólisis que le hace ese cambio, la transforma, la convierte en un intermediario que es de fácil acceso. Entonces el ácido pirúvico va como representante de la glucosa aquí adentro. Y aquí adentro sí va a producir grandes cantidades de energía. ¿Cómo se hace el balance? El balance de la vía glicolítica, veamos cuánto de ATP le significa haber llevado a cabo estas 10 u 11 etapas enzimáticas. Acá se gastaron una, acá veo que se gasta otra, 2, y aquí se produce 1 y aquí 2.
pero resulta que esto ocurre por duplicada. 2 por 2, 4. 4 menos 2, el balance neto de todo esto es 2 ATPs netos. Esa es la ganancia, que para muchas células, para las que llevan una vida aeróbica, es decir, de degradación ya con mitocondrias y oxígeno, estos 2 ATPs quedan pequeños, poco, porque acá se van a producir grandes cantidades. Pero para aquellas células donde no tienen mitocondrias o no hay oxígeno, por ejemplo, los hematíes que les mencioné hace un momento, ciertas zonas algunos tejidos nuestros, a nivel renal, a nivel de cristalino, son células que realmente también llevan la vía glicolítica pura. Además de eso, también tenemos que pensar, hay organismos vivos, por ejemplo, en los fondos de los océanos, en los pantanos, donde probablemente el oxígeno no esté, o si lo está muy enrarecido. La pregunta es, ¿y dónde obtienen energía? De la vía glicolítica. Entonces, estos 2 ATPs se constituyen en unas circunstancias en algo muy valioso. Entonces tenemos que el balance neto es 2 ATPs, que de las 11 etapas enzimáticas, no todos son fácilmente reversibles. 3 son termodinámicamente irreversibles. Y son, para suerte también, para que ustedes lo recuerden, son los 3 puntos de regulación. Es decir, los sitios donde van a decidir si esta etapa ocurre o no debe ocurrir. La más importante es esta. La tercera reacción de la vía general de la glicólisis, que es la de la fosfofructoquinasa tipo 1, que es inhibida por ATP, citrato y hidrogeniones y activada por niveles altos de AMP, ADP, fructosa y el fructosa 1,2,6 bisfosfato. Estas la activan y esto la inhibe. También tenemos que ver aquí los requerimientos. ¿Qué otros cofactores se requieren? Aparte de iones de magnesio, miren, por todos lados están iones de magnesio. También acá se requiere potasio. También hay que ver aquí la necesidad del NAD, que es la forma activa de la vitamina del complejo B, el ácido nicotínico o nicotinamida. Esto es lo importante. Bien, ahora veamos. Aquí está, miren, todo eso, aquí lo pueden ver ustedes. Lo que les he hablado en palabras, lo tienen aquí en formulitas. Lo mismo. Esta es la glucosa, la posición 6, se fosforila la posición de la oxoquinasa, se isomeriza a fructosa. Esta ahora deja expuesto este carbono que aquí no se podía, ahora ya se puede, es el carbono 1, ahora ya está expuesto, susceptible para ser fosforilado. Se fosforila y esta es la fructosa 1,6 bisfosfato, que por acción de la aldolasa la fragmenta en 2 triosas, la dihidroxacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esto se interconvierte y al final tenemos 2 gliceraldehídos, que de aquí para adelante va a seguir todo este camino. Se fosforila, se oxida, se convierte en este compuesto altamente energético. Aquí está. Esta S echadita que le pongo simboliza un alto contenido energético, que lo puede ceder ¿a quién? Al ADP para formar ATP. Cuando eso se pierde, queda convertido en este compuesto, que ahora es el 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato, que por la mutasa este fósforo pasa a la posición 2. Aquí ya tenemos, y aquí pasó a la posición 2 por la mutasa. Esa mutasa ahora, ahora este 2-fosfoglicerato, 2-fosfoglicérico, por la enolasa, va a perder agua. Un hidrógeno de acá, otro de acá, miren, claro, de aquí este OH y este H, miren, y queda convertido en este compuesto. Un compuesto anhídrido altamente energético, tan alto que puede ser cedido al ADP y convertido en ATP. De ahí surge el piruvato que al reducirse se convierte en lactato. Esto mismo ya lo hemos visto antes. Si es que esto ocurre en presencia de mitocondrias y de oxígeno, este piruvato puede ahora ingresar hacia adentro y proseguir la vía degradativa aeróbica. ¿Ven? Así entonces es lo mismo que estaba antes, solamente que aquí con formulitas, las dos formas. El balance energético, ya dijimos, son dos, por tanto, 2 ATPs que conduce. Un mol de glucosa más 2 ATPs, vamos a tener acá 2 ATPs netos. Se conocen algunos compuestos que se conocen como inhibidores de la glicólisis. Estas sustancias aquí, bueno, a veces les puedo, no sé si les debía poner o quitarles, pero lo voy a dejar nomás. Esta, por ejemplo, un
inhibidor muy común, muy conocido de la glicólisis es el ácido monoiodocético, por ejemplo, el que estoy aquí señalando. Son agentes alquilantes. ¿A quién inhiben? A la glisaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Otro que es muy conocido, el flúor, el fluoruro, inhibe a la enolasa. Esto es importante, por ejemplo, cuando uno habla de que, por ejemplo, ¿por qué cuando nos cepillamos la boca, las pastas dentales dicen con flúor? ¿Qué función tiene el flúor? ¿Por qué el flúor también a veces le echamos al agua para potabilizar? El flúor, entre muchos otros, por ejemplo, en la boca, pueden haber bacterias que tienen vida anaeróbica, bacterias anaeróbicas, pues esas están allí proliferando. Y ponerle flúor es prácticamente inhibir su vía glicolítica y la desabastecemos de energía y por tanto estas mueren. También podemos poner al agua. En el agua prácticamente puede haber de las dos, o sea, bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Pues en ambos casos también estamos usando este componente para, de cierto modo, eliminar estas bacterias como contaminantes. Y así también se tienen otros compuestos que también actúan como inhibidores, que en otros casos se le usan en algunas, más que todo para estudios, para detener la vía glicolítica y estudiar qué cosa es lo que ha ocurrido antes. Pero mayormente el uso de estos dos compuestos tienen esta función de a veces de matar algunos agentes bacterianos que viven en condiciones de anaerobiosis. Bien, esto solamente es una mención nomás de la vía glicolítica. Aquí veamos esta de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Una vez que el piruvato, como ven ustedes aquí en este anterior, en esto, la glucosa no pudo ingresar a la mitocondria, pero sí envía un representante. ¿Quién es? El piruvato. Dos piruvatos son prácticamente van llevando los 6 carbonos que contenía la glucosa. El piruvato ingresa, tiene boleto gratis para ingresar a la mitocondria. Principalmente la membrana mitocondrial interna es permeable a esto. Ingresa fácilmente y estos dos piruvatos se van a someter ahora al proceso denominado descarboxilación oxidativa. ¿En qué consiste la descarboxilación oxidativa del piruvato? En un proceso en el cual vamos a ver que el piruvato se va a descarboxilar y simultáneamente se va a oxidar, dejándolo convertido en acetilcoenzima A. Este proceso está a cargo de una enzima, de un complejo multienzimático, digo mejor, un complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa. ¿Dónde ocurre todo esto? Aquí está, para que nunca se olviden. Esto es el proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato y que ocurre en la mitocondria. Pues allí, este proceso es este. Aquí. Descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. Ahí lo he escrito. ¿En qué consiste? En que el piruvato, aparte de descarboxilarse, se va a oxidar, dejándolo convertido en acetilcoenzima A. Este proceso es llevado a cabo por un complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa en realidad está constituida de 3 enzimas llamadas E1, E2, E3. ¿Qué son estas E1, E2, E3? La E1 es la piruvato deshidrogenasa. Es la que verdaderamente descarboxila. Mirá ustedes, ¿y por qué no se llama pues descarboxilasa? Algunos autores le ponen descarboxilasa, pero puede confundirse, porque la piruvato descarboxilasa se le ha reservado ese nombre de piruvato descarboxilasa para la fermentación alcohólica. Allí sí, la enzima que va a descarboxilar al piruvato sin oxidarla. Y esa enzima sí se denomina piruvato descarboxilasa. Por tanto, aquí es descarboxilación y hay oxidación. Por eso es que, para no confundir con esta que ocurre en las levaduras, en la fermentación alcohólica de la glucosa, se le ha puesto o se le denomina piruvato deshidrogenasa. Pero en realidad esa enzima lo que va a hacer es
oxidar y además descarboxilar. La E1. Esta piruvato de deshidrogenasa, llamada E1, tiene como cofactor enzimático a la forma activa de la vitamina B1, el pirofosfato de tiamina, el PPT. La E2 es la dihidrolipoil transacetilasa. Su cofactor es también otro componente del complejo B, el ácido lipoico o lipoato. Y la E3 es denominada dihidrolipoil deshidrogenasa, que tiene como cofactor la forma activa de la riboflavina, es decir, el FAD, la flavina adenina dinucleótido. Y aparte de estas tres que están formando parte de cofactores de estas enzimas, también tenemos, aparte de ellas, la coenzima A, que es la forma activa de otro componente del complejo B, el ácido pantoténico. Su forma activa es la coenzima A. Y también el ácido nicotínico, que también forma parte del complejo B. El ácido nicotínico, o niacina, o niacinamida, está bajo la forma de NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido. Estas tres enzimas, conjuntamente con estos 5 vitaminas del complejo B, hacen factible la conversión del piruvato en acetilcoenzima, que sí que el trabajo no es tan facilito como podríamos mencionar. Este es un resumen de todo, pero en realidad esto ocurre con etapas previas, en las cuales están participando activamente en forma coordinada y secuencial la E1, E2 y la E3. Aparte de estas tres enzimas que conforman un solo complejo llamado piruvato deshidrogenasa, hay dos enzimas que también van a regular la actividad de esta enzima. Es decir, van a decidir si esta reacción ocurre, cuándo y cuándo debe hacerse más lenta o no ocurrir simplemente. Estas enzimas se llaman enzimas reguladoras. ¿Cuáles son? La piruvato deshidrogenasa quinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. ¿Qué hace la quinasa? Cuando hablo de quinasa son enzimas que fosforilan. Las quinasas vienen y fosforilan al complejo. Y cuando lo fosforilan, básicamente lo inhiben allí. ¿Y cuándo la tienen que reactivar? Cuando se activa una fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Retira el fósforo y nuevamente la reactiva. Y de ese trabajo entonces, entre la quinasa y fosfatasa, puede esta enzima inhibirse o también activarse o reactivarse. Aparte de esto, esta enzima también es importantísima, enzima reguladora para las otras etapas que vienen. Esta acetilcoenzima A, cuando este piruvato está trabajando y trabajando y esta acetilcoenzima se comienza a acumular, al igual que también se empieza a acumular NADH2, estos niveles elevados, principalmente aquí, acetilcoenzima A, puede inhibir a su propia enzima. ¿Para qué va a seguir trabajando si hay suficiente? Igual, niveles altos de NADH2 también tienen la capacidad de poder inhibir a esta enzima. Esto es un mecanismo de regulación. Esto para lo que viene. Esta acetilcoenzima, si bien es cierto, cuando aumenta su concentración, tiene la capacidad de poder bloquear su propia formación y activar otra, aquí como estoy señalando con el puntero. Cuando esto aumenta, esto inhibe su formación y esta a la vez está haciendo que este piruvato se carboxile y se convierta en oxalacetato. ¿Para qué habrá hecho eso? Lo vamos a ver ahorita. Bien, esto entonces, como ven ustedes, ya es un proceso mitocondrial. Esto es lo que ocurre más o menos. Esta es la representación de lo que acabo de mencionar hace un momento, lo he dicho en palabras, aquí lo tienen más o menos en dibujito. Yo no voy a preguntar esto, pues, preguntaría solamente lo anterior, lo que he mencionado. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los cofactores? ¿Qué características tiene? ¿Y dónde ocurre ese proceso? Bueno, aquí lo tienen. Este ácido pirúvico, por si acaso también es bueno decirlo desde acá, este ácido pirúvico que le he mencionado aquí, este piruvato, no vayan a pensar que solamente tiene que venir de la glucosa. Claro, de la glucosa porque estamos hablando aquí ahorita del metabolismo de carbohidratos, pero
El piruvato también puede provenir de otras fuentes. Por ejemplo, puede venir de aminoácidos. Aminoácidos pueden convertirse en piruvato. Y el piruvato igualito tiene que someterse a esta reacción para convertirse en acetilcoenzima A si es que quiere proseguir una etapa llamada ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se nutre, por así decirlo, se inicia con acetilcoenzima A, pero si hay piruvato, pues eso tendrá que verse forzados a convertirse en acetilcoenzima A. Puede venir de glucosa, como estamos viendo en este caso, o también puede venir de aminoácidos, que a la vez provienen de proteínas, se convierten en aminoácidos y aminoácidos pueden convertirse, entre otros compuestos, pueden convertirse en piruvato. Si es piruvato y quiere producir energía, pues tendrá que someterse a este proceso. Acetilcoenzima, que está aquí formado de esta manera, tampoco es exclusivo de esta etapa. La beta oxidación que van a hacer ustedes después que yo termine este capítulo, lo van a hacer creo con el doctor Aquino. Cuando ustedes vean cómo se metabolizan los ácidos grasos, van a ver también que los ácidos grasos van a rendir acetilcoenzima A. No tienen que pasar obligadamente por este camino. Acetilcoenzima A puede venir de otras vías directas. Aminoácidos también pueden rendir directamente acetilcoenzima A. Los ácidos grasos también pueden convertirse en acetilcoenzima A. Ya estarían acá. ¿Listos para qué? Para entrar a lo que voy a hablar ahorita, el ciclo de Krebs. Entonces, por tanto, esta reacción, miren, es esta que está aquí representada. Aquí viene el piruvato, como dije, por acción de la E1, bien, se junta aquí y provoca la descarboxilación. Eso es lo que hizo primerito. Luego, este grupo tiene que ser transferido por esta transaldolasa, que es la E2. La recibe, aquí está, la recibió. Ahora, cuando esto ocurre, ¿qué va a hacer? Viene la coenzima A y se lleva a este grupo como acetilcoenzima A. Cuando ha hecho esto, estos grupos van a quedar reducidos. Como está reducido, tiene que quedar nuevamente así, libres. ¿Qué tiene que hacer? Viene aquí la E3, que tiene la riboflavina, recibe la E3, los dos hidrógenos, y se convierte en FADH2. Este FADH2 nuevamente tiene que quedar así, oxidado. Viene el NAD, se lleva los dos hidrógenos y hace que esto recupere su forma inicial y nuevamente esté listo para trabajar. Este acetilcoenzima, ¿a dónde va a ir? Al ciclo de Krebs. Y este NADH2, recuerden que todo esto es mitocondrial. Esto va a la cadena respiratoria mitocondrial. El NAD irá al FMN, a la coenzima Q, citocromo oxidasa, citocromo B y todo lo demás. La demás historia ya ustedes la conocen. Entonces, esto va a la cadena respiratoria y va a producir ATP. Y esto va al ciclo de Krebs. Bien, ahora sí, entramos y hemos visto la vía glicolítica. Y hemos visto la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ahora veamos que este proceso ha conducido al piruvato a que se descarboxile, se oxide y deje convertido a este compuesto en acetilcoenzima A. Listo para entrar en una nueva etapa que le llamamos ciclo de Krebs. Aquí lo tenemos. El ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Como ven, es una secuencia cíclica de reacciones que se inician con un proceso llamado de condensación. Estos dos carbonos, bajo la forma de acetilcoenzima A, se van a condensar, se van a unir, a agrupar con estos cuatro llamados oxalacetato. Se condensan y van a formar este de 6 carbonos, que se llama citrato. El primer compuesto que se forma en esta vía cíclica de este llamado ciclo de Krebs es el ácido cítrico. De allí que también a esta ruta, a esta vía cíclica de reacciones, conocidas como ciclo de Krebs en honor a su descubridor y el que más lo estudió, también se denomina como ciclo del ácido cítrico, porque este es uno de los compuestos que caracterizan el primer compuesto estable que se forma en esta ruta. También se le conoce con el nombre de los ácidos tricarboxílicos, porque como vamos a ver ahorita, este ácido aquí en esta vía se ven 1, 2
tres compuestos, tres intermediarios que tienen la característica de ser tricarboxílicos. Y por eso que también se denomina a esta vía ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o citrato o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Por esa misma razón. ¿Dónde ocurre todo este proceso? En la matriz mitocondrial. No ocurre en el espacio intermembrana, en la mitocondrial interna, nada. En la matriz mitocondrial. Aquí justamente les he puesto esto, aunque pareciera un poco confuso, pero miren. Aquí tenemos acetilcoenzima A, como dije hace un momento. El acetilcoenzima A, que va a dar origen al ciclo de Krebs, ya está listo para entrar a esta secuencia cíclica de reacciones. ¿De dónde, qué orígenes pueden tener? Lo que estamos viendo nosotros es esto. Hemos visto glicólisis, que se convierte en piruvato. Piruvato se descarboxila positivamente en la mitocondria, le ocurrió todo esto y se convirtió en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A también puede venir de aminoácidos, también puede provenir de ácidos grasos, beta oxidación, como dije hace un momento. Por lo tanto, este ciclo de Krebs que vamos a estudiar ahorita, es cierto, yo estoy hablando de carbohidratos. Si no les decía nada de esto, podríamos estar pensando de que la vía del ciclo de Krebs es una vía exclusiva de la glucosa o de los carbohidratos. De lo que estamos mostrándoles aquí, lo que yo les muestro aquí, es justamente para hacerles ver eso. Que el ciclo de Krebs no es una vía exclusiva de carbohidratos, esto será para esto, pero también es de aminoácidos y por tanto de proteínas, también es de lípidos, de ácidos, aquí están los ácidos grasos. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es una vía común para la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas y o aminoácidos. Ya ustedes ya se pueden imaginar, dirán, este profe ya va a poner una pregunta seguramente de esto. Se lo va a poner. Si no, pónganme, lo reclaman. Realmente, miren, eso es una cosa importante. ¿Dónde ocurre esto? En el citosol. ¿Una vía exclusiva de los carbohidratos? No, mentira. También es para otras rutas. Todo eso, ¿para qué voy a ocultar si eso es lo más importante que tienen que tomar en cuenta, al menos desde el punto de vista teórico? Miren, entonces, ¿cómo se inicia todo este proceso? La primera reacción con que ocurre, esta es la reacción de condensación. Se condensan, se unen, se juntan el oxalacetato con 4 carbonos con 2 que provienen del acetilcoenzima A. Y se va a formar el citrato o ácido cítrico por acción de una enzima llamado citrato sintetasa o citrato sinteasa. Esta reacción es muy fuertemente desplazada hacia la formación de productos. Arrastra esto a la fuerza y se la pone aquí, la junta. Había mencionado también, ¿qué ocurre si esto hay mucha cantidad de acetilcoenzima A? ¿De qué le valdría al ciclo de Krebs tener tanta cantidad de acetilcoenzima A si no hay oxalacético? Pues yo dije, si esta reacción sigue ocurriendo en alta tasa, ¿qué hace? Esto bloquea a sí mismo y además, y viene y activa esta otra, para que el piruvato se carboxile y se convierta en oxalacetato, dándole motivo para que pueda funcionar. Está entonces garantizando la eficacia del ciclo de Krebs. Niveles altos, repito, acetilcoenzima A, tienen la capacidad de poder activar a una enzima llamada piruvato carboxilasa, que al permitir carboxilar al piruvato, lo convierte en oxalacetato. Y eso para originar el ciclo de Krebs. Si no lo hace aquí, también lo hace activando a esta llamada enzima málica, que también lo hace convirtiéndose en malato, para que el malato se convierta en oxalacético y así genere este ciclo. Hola. Miren, entonces sí, entonces ha ocurrido la primera reacción del ciclo de Krebs. Se ha formado el ácido cítrico o citrato. La siguiente reacción consiste ahora en convertir el ácido cítrico o citrato en el ácido isocítrico o isocitrato. Esto lo hace a partir de una enzima llamada aconitasa. ¿Qué hace la aconitasa? Saca agua de acá y la repone de nuevo. Simplemente lo que hace es esto. Va a cambiar este OH de esta posición
la va a poner aquí. Pero para hacer esto, hay un trabajito. Saca esta agua de aquí, un OH con un hidrógeno acá, y deja este compuesto. Aquí sale el agua. Se llama cisaconitato. Y luego esta agua que sacó de acá, la repone, pero más abajo, acá al revés. Acá le pone el OH y aquí le devuelve los hidrógenos. Y prácticamente quedó convertido el citrato en el ácido isocitrato y simplemente por sacada de agua y reposición, pasando por un intermediario que es el ácido cis-aconítico o cis-aconitato. La enzima ha hecho el trabajo, la aconitasa. Una vez habiéndose convertido el citrato en isocitrato, ahora vemos que el isocitrato en una siguiente reacción va a ocurrir el siguiente proceso. Por acción de una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa o deshidrogenasa isocítrica, como quieran llamarle, también va a ocurrir aquí lo siguiente, se va a oxidar. Esta oxidación implica un paso intermedio, que no lo pongo, tampoco los libros, muchos libros lo dicen, es el ácido oxalsuccínico. Este compuesto oxalsuccínico inmediatamente se descarboxila y lo deja convertido ya en este que es estable, el alfa-acetoglutarato. Entonces nos olvidamos de este compuesto que he mencionado y simplemente digo, el ácido isocítrico o isocitrato, por acción de la deshidrogenasa isocítrica, en presencia de NAD o cofactorial NAD, este se va a reducir NADH y deja aparte de descarboxilar, va a dejar convertido a este en el alfa-acetoglutarato. A este no le podríamos llamarle descarboxilación oxidativa, aunque aquí estamos mirando este proceso. Se descarboxila y se oxida, pero no es el mismo mecanismo de este. Acá se oxidó y ese producto después que se pasa intermediario o intermedio, se descarboxila y recién queda convertido en este compuesto. Así, todo esto es por acción de esta enzima. Este producto, más bien ahora, el alfa-acetoglutarato en una siguiente reacción, en presencia de coenzima A, NAD, se va a descarboxilar y se va a oxidar y va a quedar convertido en un derivado que se llama el succinilcoenzima A. Me dirán, un momentito, acá, esto sí se parece mucho a esto, ¿cierto? Ustedes comienzan a ver, ¿cómo es esto? Miren, viendo la coenzima A, acá tengo coenzima A, NAD. Esta es una descarboxilación oxidativa, efectivamente. Este alfa-acetoglutarato, en una siguiente reacción, esta que estoy mencionando, por acción de un complejo multienzimático llamado de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, así se llama ahora, también con la presencia de una E1, E2, E3 y las 5 vitaminas del complejo B, todo esto va a ser posible de que el alfa-acetoglutarato, luego de descarboxilarse oxidativamente, vaya a quedar convertido en el succinilcoenzima A. Acá quedó convertido en acetilcoenzima A, aquí es el succinilcoenzima A. Este proceso es muy similar, el mismo que ocurre aquí, aunque no es la misma enzima. Acá se llamaba complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. Aquí, este es el complejo multienzimático de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Las características y los cofactores son idénticos, trabajan aquí de igual forma. Miren entonces, aquí ya tenemos este nuevo proceso de oxidación. Acá teníamos uno, acá tenemos otra oxidación. Este succinilcoenzima A, altamente energético, cuando pongo estas flechitas echaditas, indica un alto contenido energético. Esta energía puede ser liberada cuando este se escinde por acción de una succinilcoenzima A, sinteasa o ligasa, a veces le llamamos, se convierte en succinato o ácido succínico, pero esa energía ha sido captada por el GDP para unirse al fósforo inorgánico, dando como resultado el GTP. Este GTP ahora va a escindirse, libera energía que inmediatamente es retomada por el ADP para formar ATP. Se dice que aquí también se ha formado un ATP en este proceso llamado a nivel de sustrato. Claro que es vía o a través de un intermediario GTP, pero se dice directamente. Síntesis de ATP a nivel de sustrato. Uno aquí. Este succinato que se ha formado aquí, previa pérdida de esa coenzima A y la energía almacenada como ATP, este ácido succínico o succinato
producción de una nueva enzima, la llamada la succinato deshidrogenasa, que tiene como cofactor, y ustedes saben, a la riboflavina, la forma activa de la riboflavina, el FAD, la flavina de un dinucleótido. Esta enzima, por si acaso les hago recuerdo, es la única de todas las enzimas de la vía del ciclo de Krebs. Esta succinato deshidrogenasa es la que forma parte del complejo 2 de la cadena respiratoria. Quiere decir que si ustedes, en una forma figurada, ponen su codo, ustedes son el ciclo de Krebs, imagínense, ustedes son el ciclo de Krebs, imagínense redonditos, así figuradamente. Ustedes se arriman, pero solamente con el codo, a la pared. La pared es la membrana mitocondrial interna. Su codo es la succinato deshidrogenasa, el complejo 2. Es la única que lo mantiene en cierto modo ligado, un poquito pegado a la membrana mitocondrial interna. Las demás están en la matriz. Esta es la que está pegadita, pero eso no quiere decir que esté en la membrana mitocondrial interna inmersa. Solamente está por fuera, está tocándola. Esta también oxida. La succinato deshidrogenasa va a oxidar al succinato y lo convierte en fumarato. Aquí está, se lleva un hidrógeno de acá, otro de aquí, y lo convierte en fumarato. Y se van como FADH2, ¿a dónde? A la cadena respiratoria. Este ácido fumárico, o fumarato, por acción de una fumarasa, se va a hidratar, se incorpora el agua y queda este compuesto que se llama malato. Este malato, posteriormente, por acción de una deshidrogenasa málica, o malato deshidrogenasa, que tiene como cofactor el NAD, recibe los hidrógenos y se reconstituye el oxalacetato, que nuevamente queda disponible para poder tomar dos carbonos, juntarse como ácido cítrico, convertirse en isocitrato, descarboxilarse uno y otro, y luego regenerarse como oxalacético. Nuevamente entran dos carbonos, se van los dos y se regenera oxalacético. Toma dos, los bota y se regenera como oxalacético. Y así vamos a ir viendo que este ciclo de Krebs va generando, y cada vez que hace eso, se va introduciendo un coenzima con dos carbonos que aquí se van yendo. Este es el famoso ciclo de Krebs. Todo esto está ocurriendo en el citosol, en íntima comunión, en íntima colaboración con la cadena respiratoria mitocondrial, que está esperando lo que el trabajo de este ciclo le significa. ¿Cuál es? La producción de NADH2 y FADH2. Esto gira y gira, se descarboxila y se oxida. La oxidación no es más que la forma en que este ciclo va generando NADH2 para ir alimentando a la cadena respiratoria que sí se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Estos van, ya ustedes saben eso, más bien, toda la historia que viene, ya ustedes ya la saben. Vamos a ver aquí. Ahora, con esto entonces, hacemos el balance energético. ¿Cuántos ATPs le significa a la célula el haber descarboxilado a la acetilcoenzima A hasta CO2 y agua? Miren, el acetilcoenzima A se ha degradado hasta CO2 y agua. Entonces quiere decir que acetilcoenzima A, este que está aquí, más oxígeno, acá está el oxígeno. Entonces acetilcoenzima A más oxígeno, acetilcoenzima A más oxígeno, quiere decir que estoy hablando de mitocondrias, hasta CO2 y agua. CO2 y agua. ¿Cuántos ATP le significa todo esto? Contémoslos. Acá yo le he puesto 10. De repente ustedes tienen alguna duda ustedes. Veamos, ¿cuál es este? ¿Cuántos? A ver, ¿de dónde salen estos 10? Dice acá. Venís por acá, por aquí, acá. NADH2, muy bien, ¿a dónde van estos? En la respiratoria, viene para acá y viene para acá. Y ustedes saben muy bien de que cada vez que contabilizamos la cantidad de ATP que se genera o que será descrito por cada NAD que se degrada, que lleva los hidrógenos hasta el oxígeno, ¿cuántos ATP se generan? Eso se considera como 2.5, 2,5 ATP, ¿cierto? Estos NADs pasan al FMN, coenzima Q, citocromo B, C1, C, citocromo oxidasa, oxígeno. Acá están formados, estos se han organizado como complejos. Cuando hay transporte de hidrógenos o electrones,
se van bombeando hidrogeniones, se crea la gradiente para que en su retorno se forme ATP. Pues bien, por cada vez que eso ha ocurrido para un NAD, se le ha calculado que eso se estima en aproximadamente 2,5 ATPs. Pues bien, entonces tenemos acá, y cuando es por FAD, ese cálculo se ha visto que es aproximadamente 1,5 ATPs por cada FADH2. Bien, con ese dato, entonces hacemos. Acá tenemos 2,5 ATPs, muy bien. Acá tenemos otros 2,5, ya serían 5 ATPs. Acá tenemos otro NAD, H2, 7,5. El FAD genera 1,5, serían 9, más 1, 10. 9 en fosforilaciones oxidativas y 1 a nivel de sustrato. Al final son 10 ATPs, le significa la ganancia a la célula por cada acetilcoenzima A. Ya sabemos muy bien. Entonces ahora, ¿qué tal si hacemos aquí? ¿Y cuánto se da si hubiera sido de la glucosa? Ah, pues si la glucosa rindió 2 kilovatios, acá también debe haber habido 2 acetilcoenzimas A, 2 ciclos de Krebs, pues ya serán entonces 20. Eso ya para solamente adelantar. Pero por cada acetilcoenzima A son 10. Provengan de aminoácidos, provengan de ácidos grasos, cada acetilcoenzima A genera 10 ATPs netos. Siempre trabajando en conjunto, lógicamente, con la cadena respiratoria mitocondrial. Y no olviden, todo esto está ocurriendo en el citosol. Y su importancia es generar CO2 y, lo más importante, estos 4 procesos de oxidación. 3 a cargo de NAD y 1 a cargo de FAD. Que, aparte, entonces, a esto se atribuye la función energética del ciclo de Krebs. Cuando ustedes le pregunten, ¿cuál es la función del ciclo de Krebs? Pues ustedes ya tienen para responder, pues, ¿cuál es? La más importante, la que destaca, la que está a la vista, es la función energética. Producción de ATP, ya lo hemos visto. Pero esa no es la única. Cuando yo estudié, mayormente nos hacían pensar que eso era lo único. Para nada más servía. Para producir ATP, bueno, pues eso tenemos que seguirlo más, repetir. Pero hoy en día sabemos que no. Se sabía lo otro, pero no lo relacionaban con esto, sino pues, nos hacían pensar que era otra cosa, tan sencilla que había sido. Esto es lo más importante, lo que destaca, la función energética. Pero también tenemos que ver otra. El ciclo de Krebs no necesariamente tiene que sus intermediarios terminar dando vuelta y vuelta y vuelta aquí. Muchos casos, en muchas circunstancias, y dependiendo del tipo de tejido y circunstancias metabólicas, también el ciclo de Krebs puede prestarse para la síntesis de ácidos grasos, colesterol. ¿Cómo es esto? A ver. Pero hay un detalle. Cuando ustedes vean en la próxima, bueno, cuando yo termine ese capítulo, van a hacer luego con Arturo Aquino. Van a ver ustedes, creo que sí, con él van a hacer. Van a ver lo que es metabolismo de lípidos. Es un capítulo muy grande, importantísimo. Y van a encontrarse de que la síntesis de ácidos grasos y colesterol ocurre en el citosol. ¿Y a partir de quién? Acetilcoenzima A. Muy bien, entonces, esta acetilcoenzima A no se forma en el citosol. Sea descarboxilación oxidativa, sea derivado de aminoácidos o de beta oxidación, esto es mitocondrial. Y sin embargo, estoy hablando ahorita de que cuando ustedes vean más adelante síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol, ocurre a partir de acetilcoenzima A, pero eso se lleva a cabo en el citosol. Entonces tiene que haber acetilcoenzima A, ese tiene que salir de la mitocondria. Efectivamente tiene que salir. Pero hay un detalle. Este acetilcoenzima A es impermeable a la membrana mitocondrial interna. Ese le pone un alto. ¿Tú dónde vas? Tú no sales. Y sin embargo, afuera le están pidiendo, ya ven para acá para que se someta a la acción de ácidos grasos y colesterol. No puede salir como tal. Pues entonces el ciclo de Krebs ocurre lo siguiente, se condensa y este ácido cítrico, una porción puede seguir trabajando para acá y una buena proporción, dependiendo de las circunstancias, el citrato sí sale.
El ácido cítrico sí puede salir haciendo uso de unos transportadores, sale el citrato, y una vez que está en el citosol, ese citrato o ácido cítrico, por acción de una citrato liasa, en presencia de coenzima A, lo separa en oxalacetato y acetilcoenzima A, ya está afuera. Ese oxalacetato nuevamente retorna y se pone aquí. Nuevamente se junta y se sale. Quiere decir que realmente el ácido cítrico o citrato se acomide, se presta bajo ciertas circunstancias para llevar estos dos carbonos hacia afuera, ya que de por sí esto no podría salir. Ahí vemos entonces la importancia del ciclo de Krebs, que también no solamente es para cumplir función energética, sino que también bajo ciertas circunstancias se acomide para llevar dos carbonos, para convertirse en un transportador de carbonos, como así encima, pero en forma de incógnito, hacia el citosol. Importante. Eso lo van a ver cuando está aquí. Miren, otra importancia, aquí también la tiene. Este succinilcoenzima, que es otro intermediario importante del ciclo de Krebs, no necesariamente tiene que cumplir obligadamente, tiene que terminar aquí y terminar dando vuelta y vuelta y vuelta. En muchas circunstancias, y dependiendo del tipo de tejido, este succinilcoenzima puede salir para ser usado en otras vías. Por ejemplo, la síntesis del grupo hemo. Cuando ustedes han escuchado el grupo hemo, que es un grupo prostético, que caracteriza a muchas proteínas que se denominan hemoproteínas, como por ejemplo la hemoglobina, los citocromos, el T450, todos estos son hemoproteínas, proteínas que tienen como cofactor, requieren como cofactor este famoso grupo hemo. ¿Y de qué se está formado el grupo hemo? De succinilcoenzima A. Ese es el que aporta gran cantidad de sus carbonos. Por tanto, el succinilcoenzima A también puede ser prestado, puede ser orientado una parte para que siga funcionando y otra parte puede ser destinado hacia esas rutas si es que se lo solicita. También otra importancia. Cuando veamos luego, que lo vamos a ver creo en la siguiente clase conmigo mismo, vamos a ver un proceso que se llama síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Se llama gluconeogénesis. Se llama, es decir, síntesis de carbohidratos, síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos. Por ejemplo, glicerol, aminoácidos. Ojo, cuando digo aminoácidos, ¿cómo aminoácidos se pueden convertir en glucosa? Estos aminoácidos que se pueden convertir en glucosa se llaman glucogenéticos, es decir, pueden generar glucosa. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo los carbonos de estos aminoácidos glucogenéticos pueden convertirse en glucosa? Convirtiéndose en oxalacetato, ya sea en forma directa o por encargo, ya que oxalacetato no solamente es un intermediario del ciclo de Krebs, acá lo estamos viendo como intermediario, pero también este oxalacetato es un sustrato para la gluconeogénesis, importantísimo. Si la célula quiere glucosa, pues se desvía un caudal de este oxalacetato hacia la síntesis de glucosa para gluconeogénesis. Lo demás queda funcionando para acá para proveer energía. ¿Cómo hacen los aminoácidos? Hay aminoácidos que después de perder su grupo amino, su cadena hidrocarbonada pueden convertirse en varios intermediarios que al final, tarde o temprano, unos pueden llegar acá y se convierten como alfa-cetoglutarato. Ya están acá, pues pueden seguir y después verse convertidos en oxalacético. Otros aminoácidos también pierden su grupo amino y su resto hidrocarbonado, van a sufrir varios cambios y al final se van a ver tarde o temprano convertidos en, si no es en alfa-cetoglutarato, lo es en succinilcoenzima A. Si es como succinilcoenzima, pues ya están acá. Se introducen y se convierten después en oxalacéticos. Otros lo hacen a través, convirtiéndose en ácido fumárico. Otros lo pueden hacer en ácido málico. Sea uno, sea otro, al final, otros también lo pueden hacer. Por ejemplo, el ácido aspartico. El ácido aspartico se pierde su grupo amino y ya se convierte en oxalacético. La asparagina pierde su grupo amino, pierde su grupo amino del grupo beta-carboxilo, el grupo alfa-amino, y se convirtió en oxalacético, en aspartato. Aspartato se transamina y se convirtió en oxalacético. Es decir, muchos aminoácidos
pueden realmente eh, en- ingresar a formar parte de la glucosa, aprovechándose de esta facilidad que tienen para convertirse en uno o en otro intermediario del ciclo de Krebs. ¿Con qué fin? O con fines energéticos, o si las circunstancias lo solicitan, esto convertirse como sal acético para partir hacia la gluconeogénesis. Entonces el ciclo de Krebs también se presta, se acomide para eso. Ahora, tenemos en aquí el ácido eh, alfa-cetoglutarato. Aquí le puse esta flechita. Este compuesto alfa-cetoglutarato también se ha descrito producto de esta deshidrogenasa isocítrica. Este producto, este alfa-cetoglutarato normalmente tiene la capacidad de poder neutralizar a un factor llamado inducido por la hipoxia, responsable del crecimiento de muchos tumores cancerosos. Cuando este enzima está en defecto o sea, ha mutado, se convierte en una enzima que va a convertir el ácido isocítrico en otro compuesto que en lugar de neutralizar a ese factor inducido por la hipoxia, la va a activar, favoreciendo el crecimiento tumoral. Eso lo vemos aquí. Ah, perdón, eso no es. Aquí. Este alfa-cetoglutarato normalmente tiende a activar unas hidroxilasas junto con fierro reducido, alfa-cetoglutarato, ácido ascórbico y oxígeno. Activan a esta hidroxilasa que la hidroxila a este factor inducido por la hipoxia y al fosforilarla la desvían y la ubiquitinizan y la degradan en proteosomas, la anulan. Pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? No hay este alfa-cetoglutarato. Es más, se ha convertido en otro compuesto que en lugar de neutralizar, activa a este factor. Y al activar va a favorecer el crecimiento tumoral de muchos tejidos, principalmente cánceres de pulmón. Esto es un añadido más que les hago, por si acaso. Bien, así entonces ahora veamos esto, importante, importantísimo, cuando queramos que lo veamos. Miren, la glucosa, ahora veamos el completo, el general, completo, el total camino. Glucosa, cuando se degrada ahora ya, en presencia de oxígeno, glucosa más oxígeno, hasta CO2 y agua. Degradación completa, aeróbica. Quiere decir que cuando la glucosa se degrada aeróbicamente hasta CO2 y agua, ¿cuántos ATP le significa esto? Aquí estamos viendo que esta es la vía glicolítica. Esta es descarboxilación oxidativa. Y este es el ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Cuántos ATP le significa todo esto? Pues hacemos el conteo. Van a ver que es sencillito. ¿Cuántos ATPs? Vamos a ver, lo contamos. ¿Para qué hacer eso si usted ya lo conoce? ¿Cuántos ATPs se generan por cada glucosa en el ciclo, en la vía glicolítica? Netos, 2 me dicen. Perfecto, son 2. Sea aeróbica o anaeróbica, son 2 ATPs netos. Perfecto. Estos 2 piruvatos ahora que están acá, también ingresan aquí. Esos 2 piruvatos también se van a descarboxilar y van a generar 2 acetilcoenzimas A. Esta doble descarboxilación también va a generar, entonces, por tanto, aquí había 1, pero como son 2, también se habrán generado 2 NADH2 de las 2 descarboxilaciones oxidativas de los 2 piruvatos que vienen de la glucosa, ¿cierto? Si son 2, 2 por 2.5 serán 5. 5 más 2, 7, muy bien. Acá habían 2, más 2 acá, más 5, 7. Acá se formaron 2 acetilcoenzimas A, entonces habrá 2 ciclos de Krebs. Cada ciclo de Krebs eran 10. 10 por 2, 20. Ah, ya, muy bien. Entonces es 27. Perfecto. Pero acá hay un detalle. Algo más falta que añadir. Estos NADH2 que se generaban en esta reacción, ¿recuerdan? Ya no se usan acá. Acá se reducía, perdón, acá se oxidaban, acá tenía que reducirse. Piruvato para convertirse en lactato. Pero como este está yéndose a la mitocondria, se quedan sin usar. Y esto no puede ocurrir así. Este NADH2 no se puede quedar de esa forma. Así como se forma, de alguna forma también va a tener, y imaginémonos, también van a reclamar su participación para generar energía. ¿Ya qué hago yo? Va a decir. Aparte de que eso no puede ocurrir, es muy peligroso que establezca un desequilibrio entre NAD oxidado y reducido. Tiene que haber
igualdad. Como esto no está ocurriendo, esto podría incrementarse. Pues este incremento va a ser de que esto ahora tenga que, de alguna forma, utilizarse. Y lo puede hacer a través de dos rutas. Esto se llama lanzaderas. Recuerden que aquí había dos triosas, gliceraldehído y dihidroxi, pero este dihidroxi también se convierte en gliceraldehído. Por tanto, estos son dos gliceraldehídos. Pues aquí tendríamos dos NADH2. Estos dos NADH2 que le vamos a llamar extramitocondriales, ahora van a tender a entrar en mitocondria y generar de una forma u otra energía. ¿Cuántos ATPs? Veamos. Hay dos lanzaderas que se llaman así. La lanzadera del glicerol fosfato. ¿En qué consiste el glicerol fosfato? Acá está. Uy, me parece que no le he puesto. Uy, no le puse esa lanzadera. Bueno, te lo digo entonces en palabras nomás. Hay dos lanzaderas. La lanzadera de glicerol fosfato, ¿en qué consiste? Que una dihidroxiacetona fosfato, parecido a este, una dihidroxiacetona fosfato, toma los dos hidrógenos y cuando ustedes a una dihidroxi, figúrense, le ponen dos hidrógenos, se convierte en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato inmediatamente va para acá. Y una vez que está aquí adentro, ese glicerol 3-fosfato descarga sus hidrógenos, pero ya no se los entrega a un NAD, se le entrega a una deshidrogenasa que tiene FAD como cofactor. Por tanto, este NADH2, a través del glicerol 3-fosfato, termina entregando hidrógenos y formando EFADH2. Como son dos, se habrán formado dos FADH2. Y como estamos en la mitocondria, van a generar 1,5 por cada uno. Serían 3. 27 más 3 serían 30. Pero el otro también hay otra lanzadera, llamada lanzadera del malato aspartato. El oxalacético, este que está aquí, también se encuentra en el citosol. También hay citosol, oxalacetato citoplasmático. Este toma hidrógenos. Y cuando este toma de esos dos hidrógenos, ¿en qué se convierte? En malato, aquí afuera, ácido málico o malato. Este ingresa adentro y se pone aquí. Y luego cuando este retorna a oxalacético, toma y libera NADH2. Quiere decir que aquí este entregó a oxalacético. Esto es como si fuera aquí afuera. Esto se convierte en malato. Y cuando una vez está adentro aquel malato, este viene para acá, desde afuera hacia adentro, se pone en este sitio. Viene y lo reentrega a otro deshidrogenasa que tiene NAD. Al final entonces vamos a ver de que, como son dos, los dos NADH2, a través de esta lanzadera llamada malato aspartato, ha hecho posible de que estos dos NADH2 ahora se vean convertidos acá también en dos NADH2. Esto es aquí. Y si son dos, serían 2.5 por 2, serían 5. 27 más 5 serían 32. Entonces la diferencia está en 30 o 32. Si es 30 es porque usó la lanzadera del glicerol fosfato. Y si es 32, porque usó la lanzadera del malato aspartato. Nada más tiene la diferencia de dos es debido a eso. Bien, ahí está, mire. Balance energético de la degradación completa de la glucosa hasta CO2 y agua. Glicólisis, 2 ATPs. 2 NADH2 extramitocondriales, usando las lanzaderas. Si es la del glicerol fosfato, 3. Si es la del malato aspartato, 5. 2 descarboxilaciones oxidativas del piruvato, 5, porque son 2.5 por 2, 5. Y 2 ciclos de Krebs, 2 por 10, 20. La suma es 30 o 32. Eso le significa, de esos 30 o 32, solamente significan a la vía glicolítica. Claro, para las células que usan o que llevan a cabo la vida aeróbica, 2 es poquito, ¿cierto? Pero sin embargo no. Esto no se hubiera producido de no haber sido por la glicólisis que la convirtió en ácido pirúvico. Entonces ahí se ve de que esto no puede haber ocurrido si es que no hubiera sido por la vía glicolítica que le hizo posible convertirse en piruvato para que prosiga su camino oxidativo con gran liberación de energía. La importancia que tiene, ¿ven? Ahora sí, justamente tenemos acá, a ver, 5, 10, 15 minutos justamente para hacer, yo quería llegar a este punto, porque esto es lo que vamos a ver, me parece, hoy día en el taller.
justamente le he calculado bien, ojalá. Miren, la vía del fosfogluconato. La vía del fosfogluconato, ustedes miran eso, uy, ahora sí que nos mató el profesor con tanta cosa. ¿Qué será esto? Jesús, María y José. No se preocupen, no se alarmen tanto. Miren, esta es una vía muy bonita. Acá la ven ustedes. Ven esto y van a ver. La vía glicolítica es la que está aquí. La glucosa se va para acá, muy bien. Y si ustedes, eso ya lo conocemos, muy bien. Hasta acá es anaeróbica y hasta acá es aeróbica. Para que esto vaya al ciclo de Krebs, bueno, a la mitocondria y siga para adelante. Muy bien. Ya, lo que está en verde, y aquí tenemos la vía glicolítica. Y esto que está acá, ¿qué viene a hacer? Esto que está en azul. Esta es la vía del fosfogluconato. La vía del fosfogluconato se la define como una vía alterna, una vía, un atajo, un desvío de la vía glicolítica, y que ocurre, al igual que la glicólisis, en el citosol. De muchas células, claro, en unas más que en otras. Pero, ¿y cuál es la importancia? La importancia de la vía del fosfogluconato, así llamada, porque aquí quien lo caracteriza a esta vía es este compuesto altamente estable, que es el 6-fosfoglucónico o el 6-fosfogluconato. Este es el compuesto estable que ha dado en llamar, hacer que se llame a toda esta ruta vía del fosfogluconato. Además, también se le conoce como el nombre de vía de las pentosas fosfato. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ribulosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato, silulosa 5-fosfato, todas son pentosas fosfato. Por tanto, a esta vía también se le llama, aparte de vía del fosfogluconato, también se le conoce como vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es la importancia? Esto que está aquí enmarcado. Producción de NADPH2, producción de ribosa 5-fosfato. Y estas flechitas están indicando de que gracias a esta ruta, muchos carbohidratos que pueden estar en la dieta, verdad que en cantidades menores que la glucosa, pero están. ¿Acaso no sabemos de que en la dieta no puede haber ribulosa? No puede haber alguna cilulosa que está por allí, no puede haber alguna cerebroestulosa, alguna eritrosa. Sí hay. Algunos productos tienen esos azúcares, esos monosacáridos, pero en cantidades pequeñísimas, dirán ustedes, pero ya pues, eso llegan a nosotros. Y estos no se pueden quedar allí. Tienen que de alguna forma también participar en algo, metabolizarse. Reclaman su derecho. ¿Y yo qué cosa hago? Pues bien, si por ejemplo ingerimos una cilulosa, se fosforila con una quinasa y se convierte en cilulosa 5-fosfato. Ya está aquí o ya está aquí. Si ingerimos alguna eritrosa, viene una quinasa en la célula que la fosforila en la posición 4 y la convirtió en eritrosa 4-fosfato y se introdujo aquí. Tenemos una fructosa, una ribulosa, se fosforila y se convierte en el 5-fosfato y ahora tenemos aquí. Y así entonces prácticamente la vía del fosfogluconato también se presta para que a través de sus intermediarios muchos azúcares con carbonos diferentes a 6 o diferentes a glucosa puedan tener un sitio de acceso a esta ruta, o para convertirse en ribósico fosfato o convertirse en intermediarios comunes de la vía glicolítica y poder proseguir su camino oxidativo si es que eso lo requiere. Miren, entonces, esa es la importancia que tiene la vía del fosfogluconato. La más importante, producción de NADPH2 y ribosa 5-fosfato. ¿Para qué sirve el NADPH2 que tanto menciono? El NADPH2 o NADPH más H, por si acaso, no va a la cadena respiratoria y genera 2,5 ATPs. Eso es para el NADH2. El NADP no se usa como energético, es un agente reductor. ¿Y dónde se requieren agentes reductores? Grandes, en cantidades grandes, en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de colesterol, principalmente. También se usan, por ejemplo, cuando ustedes lo vean más adelante, en otro capítulo. Claro, muy pronto lo van a ver como estoy aquí, ¿no? Que, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de ácido palmítico, que lo van a ver, ¿de qué requiere? De NADPH2. 14 NADPH2 se requiere.
La síntesis de glucógeno, perdón, de colesterol requiere algo de 18 a 22 NADPH2. ¿Qué lo proporciona? La vía del fosfogluconato principalmente. También hay otra ruta que puede proveer, pero mayoritariamente está hecha por la vía del fosfogluconato. También cuando ustedes vean, por ejemplo, continuamente estamos embestidos por radicales libres que nos llegan o que se convierten en nosotros por alguna razón, o nosotros lo estamos ingiriendo en gran cantidad o promoviendo su formación en mayor cantidad, pues continuamente tenemos que estarlos neutralizando. Y una forma de neutralizar es a través de glutatión reducido. El glutatión, una vez que trabaja, se convierte en oxidado. ¿Quién lo reconvierte en reducido? Una reductasa, pero que requiere de NADPH2, el que nos está defendiendo continuamente de la embestida, los daños oxidativos promovidos por los radicales libres, los famosos ROS, especies reactivas de oxígeno. También vamos a ver, en un capítulo más adelante, ustedes van a ver lo que se llama metabolismo de xenobióticos. Continuamente nosotros estamos, a veces nos medicamos con algún fármaco, algún agente químico, o también pueden ingresar en forma involuntaria, sustancias que no deberíamos estar. Nuestro organismo tiene la capacidad de eliminarlos, neutralizarlos, oxidarlos y favorecer su expulsión, principalmente a través de la orina. ¿A través de quién lo hace? Hay muchos mecanismos, pero uno de ellos muy conocido es el llamado citocromo P450. Este citocromo P450 requiere de NADPH2. ¿Dónde no está el NADPH2? Entonces, para eso es importante. Imagínense los daños que puede provocar en ciertos órganos. Por ejemplo, esta es muy activa en algunos tejidos más que en otros. Por ejemplo, en los hematíes. Los hematíes tienen una vía muy activa de la vía del fosfogluconato. Continuamente tienen que estar degradando, neutralizando radicales libres. Si no hubiera vía de fosfogluconato, de alguna forma hubiera un defecto, principalmente de esta enzima que estoy señalando, no se genera NADPH2. Y si no hay NADPH2, podemos estar fácilmente dejando a la voluntad a que hagan lo que quieran los radicales libres, oxidando proteínas, peroxidando proteínas, ácidos nucleicos, perdón, no ácidos nucleicos, peroxidando lípidos de las membranas, haciéndolas frágiles, haciendo que se rompan, y podríamos estar hablando de una hemólisis, de una anemia hemolítica por defecto de la vía del fosfogluconato, por falta de NADPH2, entre otras causas, lógicamente. Otra importancia fundamental, grande, es la formación de ribosa 5-fosfato. Miren ustedes, ¿y qué tiene que ver esto? Tan importante es, importantísimo. La ribosa 5-fosfato, ¿dónde está? En todas las bases nitrogenadas que conforman los ácidos nucleicos, todos los nucleótidos, todas las bases púricas, o sea, los nucleótidos púricos y pirimirínicos que forman parte de nuestros ARN y ADNs, requieren de ribosa. Y continuamente tenemos que estar proporcionando, estar recambiando nuestro material genético, continuamente lo tenemos que estar reponiendo. Y por tanto, esa reposición requiere que alguien esté proporcionando continuamente ribosa 5-fosfato. ¿Y quién la proporciona? La glucosa. Me digan ustedes que no la podemos ingerir. Sí, pero la ribosa, ¿acaso es tan abundante en la dieta? Ustedes, a ver, vean, cualquier alimento rico en ribosa, poquísimo. Entonces, ¿y dónde sacamos tanta ribosa? Pues es la vía del fosfogluconato la que hace posible que la glucosa, que es el más abundante de todos ellos, pueda desviarse de acuerdo a las circunstancias y exigencias metabólicas, venga, no solamente nos da este regalito para proporcionar NADPH2, sino que además nos proporciona ribosa 5-fosfato, que es el sustrato, la pentosa fundamental para que se formen los nucleótidos púricos y pirimirínicos que forman parte de nuestro material genético, ADN, ARN. Y además de eso, también hace posible de que otros azúcares que pudieran estar presentes en nuestra dieta y que al ingresar a las células también reclaman su participación. ¿En qué?
en ingresar por él a través de estos intermediarios y reconvertirse o bien en fructosa o en gliceraldehído, si es que desea, o si no también ponerse al servicio, ya que haga que estas reacciones son reversibles. Si entran por acá, esto puede entrar por acá, para acá, para acá, y como ribosa para poder proveer también carbonos para la síntesis de ácidos nucleicos. Eso es la vía, la importancia que tiene la vía del fosfogluconato. Aquí entonces, ¿cuál es la primera reacción que ocurre? La primera, más importante, es pues, esta, que es la irreversible, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es entonces, una vez que la glucosa se ha fosforilado por acción de la exoquinasa, la glucosa 6-fosfato puede ser dirigida o bien glicólisis, si es que así lo amerita las circunstancias, o bien desviarse a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para proporcionar esos intermediarios importantísimos. Esa reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es catalizada entonces en forma irreversible y es dependiente de NADP, es decir, que el cofactor, la coenzima de esta enzima es el NADP que resulta reducido, NADPH2, que va a ser usado como agente reductor. El producto es el delta-fosfogluconolactona. Este compuesto todavía es cíclico, como la glucosa. La lactonasa la va a convertir en una forma lineal. Y cuando esta se convierte en forma lineal, se convierte en la 6-fosfoglucónico o 6-fosfogluconato, que es el que caracteriza a esta vía. Este 6-fosfogluconato, por acción de una enzima, la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que también tiene como cofactor ADP, va a quedar reducido. Y el 6-fosfogluconato también se va a descarboxilar. Al descarboxilarse queda convertido, no solamente se ha oxidado, además se ha descarboxilado, dando como producto final a la ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato puede, como tiene 5 carbonos, puede convertirse por una isomerasa en la ribosa 5-fosfato, o puede convertirse por una epimerasa en celulosa 5-fosfato. Cualquiera de las dos alternativas es factible. Si acá hubiera dos glucosas, posiblemente acá hubiera dos ribulosas, una para convertirse en ribosa y otra en celulosa. Si las circunstancias, las exigencias metabólicas son que allí nomás debe quedar, porque lo que se requiere es que se genere NADPH2 y ribosa, aquí todo eso pueden quedar hasta aquí nomás. Pero si es que esto quisiera proseguir hacia adelante, estos 5 carbonos de aquí y estos 5 de acá pueden juntarse, pueden asociarse, y una enzima que puede estar jugando con esos 10 carbonos, 5,5, 10, se llama transcetolasa, que requiere de vitamina B, acá le he puesto B6, es B1, ¿eh? es la tiamina, acá le he puesto la B6, es pirofosfato de tiamina, B1. Entonces aquí, una transcetolasa entonces dependiente de vitamina B1, se junta esos 10 carbonos, 5 y 5, 10. Con esos 10 los reasocia. 3 para un lado como gliceraldehído 3-fosfato y 7 para el otro. Estos 3 como gliceraldehído, si gustan pueden seguir para adelante, o si gustan ya pueden integrarse a la vía glicolítica. Pero si la reacción quisiera proseguir, pues bien, esos 3 carbonos con estos 7 también pueden ahora nuevamente reasociarse, juntarse y tener los 10 carbonos, y por acción de una enzima llamada transaldolasa va a separar 6 carbonos por un lado como fructosa 6-fosfato y 4 por el otro, eritrosa 4-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, si gusta, puede proseguir o puede incorporarse ya a la vía glicolítica, al común, y seguir para adelante. Igual lo puede hacer la eritrosa. Si gusta puede regresar hasta ribosa si lo requieren, o avanzar hacia adelante para convertirse en estos intermediarios. Pero también esto puede ocurrir lo siguiente, que esta eritrosa 4-fosfato puede juntarse con otra celulosa, con otra que puede estar o bien de la dieta o bien otra glucosa que se convirtió aquí y que puede estar en este sitio. 5 carbonos con estos 4 serían 9. Viene nuevamente la transcetolasa con vitamina B1 y amina pirofosfato. Estos 9
puede separarlos, 3 para aquí y 6 para este lado. Si esto gusta, se puede incorporar aquí como fructosa, allá en la vía glicolítica. Y como gliceraldehído, y seguir para adelante. O también esto puede retroceder, llegar para acá, venir para acá, si es que las circunstancias exigen que se formen ribosa 5-fosfato. Entonces, esta es la vía llamada vía del fosfogluconato. Como ven ustedes, una vía alterna de la glicólisis, cuya función es importantísima. Ocurre en el citosol y genera NADPH2, ribosa 5-fosfato, y hace posible de que otros azúcares diferentes a glucosa puedan también integrarse en la ruta común, que es la vía glicolítica. Acá, para terminar ya, justamente nos ha ganado el tiempo, ya estamos justamente aquí. Ese es un resumen. Importancia vía del fosfogluconato. Producción de NADPH2, producción de ribosa 5-fosfato, como dije, y permite la degradación de otros monosacáridos. ¿Todos los tejidos tienen la vía del fosfato? No, algunas tienen más activo con otras. Depende de lo que van a hacer. Por ejemplo, glándula adrenal, síntesis de esteroides. Los esteroides se generan a partir de colesterol, y colesterol hemos dicho que requiere grandes cantidades de NADPH2. El hígado, síntesis de colesterol y ácidos grasos, requieren de NADPH2. Testículos, síntesis de esteroides, y los esteroides se forman a partir de colesterol. El tejido adiposo, síntesis de ácidos grasos, requiere de NADPH2. El ovario, síntesis de esteroides, y los esteroides sabemos muy bien que son dependientes de la presencia de colesterol, y colesterol requiere de NADPH2. El glándula mamaria, lo propio, para prepararse a la lactancia, síntesis de ácidos grasos, y ácidos grasos requieren grandes cantidades de NADPH2. Hematíes, para el mantenimiento del glutatión reducido, para neutralizar radicales libres o daños que estos pudieran provocar. Acá, principales vías que requieren de NADPH. Síntesis, ácidos grasos, colesterol, neurotransmisores, nucleótidos, y, bueno, acá nucleótidos mayormente requieren de ribosa, no tanto de NADPH2, sino de ribosa 5-fosfato. Desintoxicación, reducción del glutatión oxidado, cofactor del T450 monooxigenasa. Miren, señores, me pasó 2 minutitos, van a disculpar, esto ya lo dejamos para la siguiente. Miren, justamente yo quería llegar a este punto. Con lo que les he hablado, en la siguiente hacemos una breve recapitulación de todo esto, pero con eso me voy tranquilo porque ya a las 9 empezamos el caso que justamente trata de una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que justamente es esta enzima. Y si falla esta enzima, no hay esto. Y si no hay esto, van ustedes a explicar todo lo que ese paciente tiene. Muy bien, señores, señoritas, ha sido un gusto prestarme su atención. Les agradezco bastante. Nos estamos despidiendo. Gracias por su atención y estudien, cuídense. Ya estamos viéndonos. Hasta luego.